titulares de Noti7 son presentados por la nueva GTC App de GT Continental. Descárgala hoy, aunque seas adulto. Mueren 16 personas en accidentes de tránsito. Capturan al hermano de alias Chamalé. Capturan a sicarios y asaltantes. Partidos políticos realizan asambleas. Continúan incendios forestales. Continúa la tensión en la frontera. Los titulares de Noti7 fueron presentados por la nueva GTC App de GT Continental. Más de 150 funciones que no has visto. Muy buenas noches y bienvenidos a esta única emisión de domingo. Como siempre es un placer poder estar con ustedes y poder informarles junto a Luis Pellester. Luis, buenas noches. Buenas noches, María René. Qué bueno tenerle de regreso para seguir con este proceso informativo y, por supuesto, actualizar a toda nuestra audiencia. Sean todos bienvenidos. Es alarmante, pero un total de 16 personas fallecieron en diversos accidentes de tránsito en las últimas horas. La mayor tragedia se dio en Chantla, Huehuetenango, en donde un microbús cayó a un barranco, dejando a 10 personas fallecidas. En horas de la tarde del domingo, un accidente de tránsito se reportó en Chantla, Huehuetenango. Una camionetilla que transportaba a 10 personas cayó a un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad. Preliminarmente se conoció que eran originarios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy. Elementos de la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios laboraron durante varias horas en el lugar del accidente, logrando rescatar los cuerpos de las víctimas que se encontraban en el fondo del barranco. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente. Sin embargo, nuestro corresponsal Daniel Hernández ha ahondado en las investigaciones y también en el seguimiento de las personas afectadas. Daniel, buenas noches. Queremos tener más detalles para toda nuestra audiencia. Escuchamos. Adelante, Daniel, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a la amable audiencia de Noti7. Información de carácter urgente que se generó este día en el departamento de Huehuetenango. 10 personas con la vida en accidente fatal en el municipio de Chantla, Huehuetenango, y ya han sido identificadas hace aproximadamente media hora las víctimas fatales, identificadas como Brian Marcos, de 48 años, Clara Maribel Velázquez, de 21, Michelle Velázquez, de 17, Felipe Smith Velázquez, de 12 años, Pablo Lucio Velázquez, de 22, Auri Yolanda Velázquez, de 30 años, Felipa Andrés León, de 40, Elubia Antonieta Velázquez Andrés, de 38, Jacqueline Evelyn Velázquez, de 16 años, y la recién nacida, de tan solo 4 meses de edad, quien quedó como XX, pues aún no tenía partida de nacimiento. Todos son oriundos del municipio de San Pedro Soloma. Una familia completa falleció este día entonces en el municipio de Chantla, Huehuetenango. Las primeras hipótesis de este accidente indican que la familia retornaba de un paseo en la cabecera departamental hacia el municipio de San Pedro Soloma, cuando al llegar al kilómetro 271 rebasaron una motocicleta, y es ahí cuando perdieron el control y cayeron al fondo de este barranco de 300 metros de profundidad, en donde nadie, desafortunadamente, sobrevivió. Los bomberos voluntarios laboraron por más de 3 horas y media para rescatar los cadáveres de los fallecidos. En esos momentos nos indican nuestras fuentes en el lugar que ya hay paso para las personas que están pendientes y en estos momentos están observando Noti7. Les informamos que ya el paso ha sido restablecido en el área del accidente, por lo que ya los automovilistas pueden pasar. Sin embargo, hacemos un llamado a la prudencia debido a que la fila es muy grande, y pues les hacemos un llamado para que lo hagan con precaución y de manera responsable, compañeros. Es información actualizada hasta esta hora de la noche, una familia huehueteca que hoy vive el luto de sus seres queridos. Así es, Daniel Hernández, muchas gracias por todos estos detalles, pero lamentamos, por supuesto, esta situación, esta tragedia familiar allá en Huehuetenango. Por parte, un vehículo se incendió y colisionó en la ruta hacia Puerto Quetzal. En este percance fallecieron 4 personas, 2 politraumatizadas y 2 carbonizadas.
Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 86 de la ruta al puerto Quetzal, al sur del país. 4 fallecidos es el saldo del mortal percance. Testigos relataron que el vehículo color azul, marca Mazda 3 placas particulares 978 GGC, viajaba a excesiva velocidad y repentinamente el conductor perdió el control del volante, saliendo de la carretera e impactando con varios árboles en el arete central del tramo carretero. Del fuerte impacto, 2 de los pasajeros salieron expulsados del automóvil, falleciendo de inmediato a causa de politraumatismo. Los otros 2 tripulantes quedaron en el interior del automóvil, pero este ardió en llamas y murieron calcinados. Hasta el momento no han sido identificados y se desconoce si eran originarios de ese sector o eran turistas que habían viajado de la ciudad a las playas del Pacífico. Y ampliamos esta información con nuestro corresponsal Julio Arriola, que se encuentra allá en Escuintla. Así que, Julio, adelante. Gracias, María René. En efecto, buenas noches, amigos de Noticiete. Quiero indicar que 2 de las 4 personas que murieron en este accidente ya fueron identificadas como Brandon Josué y Brian Miguel. Ellos eran hermanos, ambos apellidos Renax Popa. Asimismo, también quiero indicarte que ellos son de la colonia El Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Estas personas iban a bordo de este carro Mazda color azul, Mazda 3 color azul. Al parecer, según algunos pilotos que presenciaron este accidente, ellos iban a toda velocidad, cuando de pronto este carro prendió en llamas, por lo que de alguna manera el piloto se descontroló chocando contra un árbol, del cual salieron 2 cuerpos despedidos del árbol y 2 más se calcinaron dentro de este vehículo. Bomberos voluntarios de la 14 compañía tuvieron que ir a apagar este incendio, debido a que pues de alguna manera los cuerpos calcinados de estas 2 personas se encontraban en el lugar, y las otras 2 personas, en este caso 4, murieron de manera instantánea. Bueno, Julio, muchísimas gracias por ampliarnos esta información de lo que ocurrió allá en esta ruta hacia Puerto Quetzal. Lamentable, verdaderamente. Ambos accidentes muy impactantes, pero hay algunos otros donde se vieron involucradas motocicletas que también forman parte de las estadísticas lamentables del fin de semana. Dentro de ellos hubo 3 que fueron los más aparatosos y que dejaron a 2 fallecidos y 2 heridos. Este fin de semana ocurrieron varios accidentes de tránsito a nivel nacional, entre ellos conductores de motocicletas que resultaron heridos y en el peor de los casos fallecieron. La noche del sábado, el conductor de una motocicleta falleció luego de impactar con un árbol en la calzada Taneso Sul, zona 12. Bomberos municipales fueron alertados y al llegar al sitio comprobaron que la víctima falleció de forma instantánea. El exceso de velocidad y el consumo de licor fue la mezcla mortal en la que el hombre de 25 años aproximadamente perdió la vida. La moto de color rojo placas 250 CMM quedó a varios metros del lugar del hecho. El kilómetro 21 de la ruta El Salvador fue el escenario de otro accidente de tránsito. Hay un repartidor de comida rápida fue arrollado junto a la motocicleta que conducía. Cuerpos de socorro lo auxiliaron y trasladaron a la emergencia del IX 719, donde fue identificado como José Eduardo Canas. El kilómetro 22 de la ruta del Pacífico también fue escenario de un accidente mortal. Una mujer que conducía una motocicleta fue arrollada y del fuerte impacto falleció. La víctima, de nombre Lilian López Alburez, de 22 años, era originaria de ese sector y había salido en su vehículo de 2 ruedas a realizar una diligencia, sin imaginar que encontraría la muerte a su paso. En la ruta entre Retaluleu y Quetzaltenango también colisionó un microbús que trasladaba a un grupo de evangélicos, dejando así a varias personas heridas. Un pick-up donde se transportaban 20 personas evangélicas, miembros de la Iglesia Evangelio Completo, volcó aparatosamente a la altura del kilómetro 195, carretera que conduce de Retaluleu hacia Quetzaltenango, informaron cuerpos de socorro. El saldo fue de varios heridos y otros con crisis nerviosa y golpes leves. El piloto del vehículo manifestó que la causa del accidente fue por fallas en el sistema de frenos.
Se estableció que dichas personas retornaban de una actividad religiosa que se desarrolló en el Cerro Quemado, ubicado en el municipio de Sunil, Quetzaltenango. Estos se dirigían hacia Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, de donde son originarios cuando ocurrió el percance. Topó primero contra un pick-up y entonces ahí donde se vio que sí venía ya con los fallos mecánicos. Entonces donde el muchacho que venía manejando ahí se tiró a una cuneta en donde se volcó el pick-up. Pánico porque por todos los compañeros que venían ahí. Entonces uno pues pensó luego qué es lo que iba a pasar. Los heridos, luego de ser estabilizados, fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu. Se trasladaron a 5 personas a la emergencia del Hospital Nacional presentando múltiples traumas. Ellos responden al nombre de Manuela Tambriz Macario, de 17 años de edad, Domingo Ishkoy Son, de 21 años de edad, Justo Isaías Baluch, de 13 años de edad, Abraham Carrillo, de 13 años de edad, y Marta Tun Akshataj, de 21 años de edad. Varias personas presentan heridas leves, el cual se negaron a ser trasladadas con los cuerpos de socorro. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Y en San Martín Zapotitlán, también jurisdicción de Retalhuleu, se registró otro accidente de tránsito en donde 2 motoristas chocaron de frente. Mario Tumín nos tiene a continuación los detalles. A la altura del kilómetro 184.5 en jurisdicción del municipio de San Martín Zapotitlán, se registró un aparatoso accidente de tránsito. 2 motocicletas chocaron. Según información de los bomberos municipales departamentales de San Felipe y de Santa Cruz Muloa, quienes acudieron al llamado de emergencia de parte de curiosos, el menor, identificado como Axel Martínez, de 16 años, viajaba en una motocicleta, lo que dio origen a impactar con la otra motocicleta, la cual era conducida por el señor Ludwig Omar Chávez Carrillo, de 36 años. Ambos resultaron graves. El primero presentaba un trauma de cráneo, etilismo agudo y posible fractura en diferentes partes del cuerpo. La segunda persona mencionada también presentaba un posible trauma de cráneo, así como laceraciones en distintas partes del cuerpo. Al lugar se hizo presente la señora Zaira Martínez, esposa de Omar, quien informó que esta persona se dirigía ya hacia su residencia luego de haber culminado su jornada laboral. En tanto, se supo de parte de los socorristas que el menor poco tiempo tenía de haber salido de un expendio de bebidas embriagantes y viajaba a excesiva velocidad en la carretera, lo cual pues provocó este accidente lamentable. Ambos fueron remitidos hacia la emergencia del Hospital Nacional de la cabecera departamental. 1, 2, 3, dámosle vuelta. 3 cadáveres fueron localizados en San Marcos. Los cuerpos fueron encontrados específicamente en la ruta de Ayutla a Ocos. Los 3 presentaban varias heridas con arma de fuego. Estas víctimas no pudieron ser identificadas por carecer de documentos y las autoridades se presentaron al lugar para poder recabar así la evidencia y dar con el paradero de los responsables. Varios hombres que se transportaban en un vehículo negro polarizado habían estado asaltando a mucha población y a mano armada en Amatitlán. Pero tras la denuncia de los afectados, los malhechores fueron arrestados. Una cámara de videovigilancia instalada en un comercio de la Sexta Calle y Sexta Avenida del municipio de Amatitlán captó el momento en que hombres armados a bordo de un vehículo de color negro tomaron por asalto a un peatón que platicaba con una mujer y tras apuntarle con una pistola le robaron su teléfono celular. La víctima, al verse intimidada, no le quedó más que entregar sus pertenencias y observar cómo los delincuentes escapaban del lugar. Sin embargo, el atraco no le duró mucho a los delincuentes, ya que quien monitoreaba las cámaras del lugar alertó a las autoridades policiales y luego de darles detalles del automóvil en que viajaban, fueron copados 5 minutos después del hecho. En total, viajaban 4 delincuentes en el carro, que por cierto, tenía un anuncio de que estaba en venta.
Se trata de Diego Alejandro Boror, de 27 años, Luis Abraham Basilio, de 24, y los menores, ambos de 17 años. Les decomisaron el arma con que intimidaban a sus víctimas y el automóvil fue puesto a disposición de las autoridades competentes, debido a que no portaba documentos el mismo. En dicho municipio ha incrementado la ola de asaltos a mano armada, por lo que vecinos piden a la policía que intensifique los operativos y patrullajes y así poder capturar a los delincuentes. A 15 días de la masacre en el Polideportivo de Santa Isabel de Villanueva, luego de las investigaciones, elementos de la Policía Nacional Civil realizaron este fin de semana las primeras capturas. La Policía Nacional Civil ha capturado a 2 presuntos sicarios, integrantes de la Mara Salvatrucha, varios tatuajes que los identifican como miembros de esa Mara. Estos individuos, al notar la presencia de los agentes de la PNC, dispararon en contra de la humanidad de nuestros agentes policiales, por lo que se inició la persecución, finalizando específicamente esta persecución en el área de Ciudad del Sol. Allí se ha capturado al señor Román Hernández Gómez, de 37 años, y también a Byron Estuardo Pérez Quiñones, de 31. Se les ha incautado un arma de fuego, esos se conducían a bordo de un vehículo marca Mitsubishi de color gris. Es importante resaltar que estas personas son presuntos responsables de haber participado en otros hechos delincuenciales, incluyendo también el área del sector de Santa Isabel 1 y Santa Isabel 2. Sigue el trabajo investigativo y sigue el trabajo de nuestros valientes agentes de la Policía Nacional Civil capturando a presuntos sicarios. Otros 2 hombres que se trasladaban en moto y asaltaban en los municipios del sur del departamento de Guatemala también fueron denunciados y las fuerzas de seguridad los capturaron infraganti. 2 delincuentes fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil cuando asaltaban a transeúntes en la aldea El Porvenir, Boca del Monte. Al verse descubiertos, intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero luego de una persecución fueron capturados. Se trata de Elvis Estuardo Paz Morales y Jonathan Misael Ramos, ambos de 20 años. Les decomisaron las pistolas que utilizaban para intimidar a sus víctimas. Según las autoridades, habían recibido denuncias sobre delincuentes asaltando en ese sector, por lo que montaron un operativo relámpago, logrando la captura de estas 2 personas que fueron puestas a disposición del juez competente. Ronnie Ortiz López, hermano de alias Chamalé, fue capturado por las fuerzas de seguridad en el departamento de San Marcos por orden judicial y con fines de extradición a los Estados Unidos. Autoridades dieron un golpe duro a los grupos de narcotraficantes que operan en el país. Durante un operativo efectuado en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, fue capturado Ronnie Alexander Ortiz López, hermano de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé. La detención ocurrió durante los operativos Relámpago en el kilómetro 212 en jurisdicción del caserío Nueva Esperanza, Quetzaltenango, cuando los agentes realizaron el alto a un pick-up y al verificar la identidad de los tripulantes se determinó que tenían órdenes de aprehensión vigentes. Junto al hermano del narcotraficante se detuvo a Virgilio García Ixtecoc, quien también tenía orden de aprehensión por asociación ilícita y trasiego de estupefacientes. Autoridades informaron que dentro del automóvil en el que se transportaba el hermano de Chamalé, ubicaron ilícitos. Juan Ortiz, alias Chamalé, en 2011 fue capturado en la colonia El Maestro en la zona 5 de Quetzaltenango. Era buscado por la justicia guatemalteca y reclamado por Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y asesinato. Chamalé fue conocido como el rey de la heroína, al servicio del cartel de Sinaloa en México. En mayo del 2014 fue entregado a las autoridades estadounidenses. En julio del 2015 fue sentenciado a 20 años de prisión, luego de haberse declarado culpable de los cargos que se le imputaran y afirmar que fue el enlace en Guatemala del cartel de Sinaloa, a cargo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Un narcolaboratorio que funcionaba dentro de un turicentro en Ocó, San Marcos, fue desmantelado por elementos policiales. Agentes antinarcóticos localizaron un posible narcolaboratorio.
Según las autoridades de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, este fue localizado en el municipio de Malacatán, San Marcos. Hasta el momento se reporta la incautación de químicos y equipo eléctrico para la elaboración de droga. Cuando volvamos de la pausa comercial, imágenes de un terrible incendio anoche en Mazatenango, entre otras noticias. No nos cambie. Estamos de regreso y vamos a analizar una situación que desafortunadamente es recurrente. El sistema penitenciario de nuestro país vive una crisis que frecuentemente es noticia. Y es que cuando las fuerzas de seguridad se preparaban para hacer una requisa, se dio un intento de motín en la cárcel de Jalapa y dejó 3 personas heridas. Veamos. Al momento que autoridades iniciaban con una requisa en la cárcel para hombres de Jalapa, los reos se amotinaron e iniciaron con una serie de disturbios que dejó destrozos y heridos en dicho penal. La línea de investigación preliminar apunta que algunos privados de libertad planificaban neutralizar a los agentes de la PNC y luego quitarles el uniforme para evadir los controles y con ello darse a la fuga. Las personas que resultaron heridas y trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa fueron el reo Juan Noé Flores Linares, de 37 años, el agente de la Policía Nacional Civil Sergio Danilo López, de 43 años de edad, mientras que el subcomisario Roberto Francisco Carreto fue trasladado a la emergencia del IX de la ciudad capital en estado sumamente delicado con fractura en el cráneo y laceraciones. Cabe mencionar que el reo que resultó herido fue Juan Noé Flores Linares, quien burló la seguridad de la cárcel de Jalapa, vestido de mujer, aunque luego fue recapturado. Pese a ello, se evidencia la vulnerabilidad en los controles de dicho centro de detención. En ese contexto, en lo que va del año, las autoridades han incrementado el número de operativos en centros carcelarios del país, con el fin de evitar que los reos tengan ilícitos, como armas de fuego y celulares, que en muchas ocasiones utilizan para coordinar crímenes o extorsionar a comerciantes y transportistas. Usted siempre ve nuestro teléfono de WhatsApp en la pantalla, el 5534-8061, y desde ya agradecemos a todos los guatemaltecos que nos envían información para que la podamos trasladar. Ayer en la noche, pues al chat precisamente de Noti7, recibíamos imágenes, videos de lo que lamentablemente estaba ocurriendo en Mazatenango, Luis. Y es que momentáneamente pues había un descontrol, mucha preocupación, hubo fuego en las cercanías del antiguo mercado y pues la situación pintaba pues para mal, y de hecho las pérdidas del incendio en esta bodega de la terminal de Mazatenango son incuantificables hasta el momento. Económicas y materiales, y por supuesto previo a la fiesta más grande que se suele tener en Guatemala, que solamente Mazatenango alberga, como es el carnaval. Veamos. El fuego sigue protagonizando emergencias en diversos rincones del país. En este caso, los cuerpos de socorro trabajaron para sofocar un incendio que se registró en una bodega que utilizan vendedores de la antigua terminal de buses de Mazatenango, Suchitepeques. Las pérdidas se estiman en más de $500,000 de quetzales. El reloj marcaba las 23:30 de la noche del sábado, cuando la alerta del fuego llegó hasta los socorristas, quienes por más de 4 horas trabajaron para poder controlar el fuego que se propagó rápidamente por todo el inmueble. Gracias a la oportuna labor de los bomberos, no se reporta la pérdida de vidas humanas. Pese a ello, vendedores, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, lamentaban el hecho que les dejó reducido a cenizas el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Los locatarios corrían de un lado a otro tratando de recuperar parte de sus mercancías. La edificación alberga unas 30 bodegas con los productos de comerciantes locales. Según los comerciantes que perdieron sus productos, mucha de la mercadería que consumió el fuego aún la deben. Quienes lograron rescatar parte de sus pertenencias la dejaron sobre la calle, para lo cual solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil para su resguardo. Bomberos de comunidades cercanas a Mazatenango, desde Samayac, San Antonio y Cuyutenango, llegaron al lugar para apoyar a sofocar las llamas, con lo cual se contabilizaron más de 30 bomberos trabajando en el lugar. Al momento, las causas que iniciaron el pavoroso incendio se desconocen.
aunque autoridades trabajan para descartar o confirmar si el incendio fue provocado intencionalmente. Durante el fin de semana continuaron los incendios forestales a lo largo y ancho del país, otra situación que preocupa, ya que se reportan desde San Marcos hasta Sanarate en El Progreso. Grandes extensiones de tierra son consumidas por las llamas y mientras los cuerpos de socorro se esfuerzan en extinguirlos, las fuerzas de seguridad han iniciado las investigaciones sobre las causas de estos para saber si son efecto natural de la época o si hay mano criminal. Uno de los incendios que más perjudicó este domingo se dio en la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina, que por su cercanía a la pista aérea del Aeropuerto Internacional Aurora provocó el cierre de operaciones durante casi 4 horas, ya que el humo impedía que la visibilidad fuera la adecuada para la aproximación y despegue aéreo. Y con esto vamos a la pausa comercial, pero no cambie porque todavía vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en los deportes y por supuesto también lo que pasa en Venezuela a nivel internacional. El partido Podemos concretó su unión al PAN y realizó su Asamblea Nacional proclamando a su binomio presidencial. Este domingo, durante la celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria, el partido Podemos proclamó a Roberto Arzú como candidato a la presidencia del país por la coalición Podemos-PAN. Asimismo, los delegados aprobaron la proclamación de José Antonio Farías como vicepresidenciable. Hoy, en Podemos, este partido nuevo, nace un corazón nuevo. Nace un corazón nuevo que es nuestro símbolo, con un espíritu nuevo, con un sentimiento nuevo, con una ilusión nueva, con una pasión nueva. Porque podemos hacer grande a Guatemala. Cumplir con los principios y postulados del partido político Podemos. En esta asamblea solamente fueron proclamados los candidatos a las diputaciones del Congreso de la República de los diferentes distritos, los candidatos a representar el Parlamento Centroamericano y el binomio presidencial. El partido postulará representantes de 360 cargos a elección popular, incluyendo las corporaciones municipales. El Partido Humanista también realizó su Asamblea Nacional proclamando a su binomio presidencial. El Parque de la Industria fue el escenario de la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Humanista este fin de semana. En el evento fueron juramentados los candidatos a diputados departamentales y también por el Distrito Nacional. Posteriormente, Edmond Mulet y Jorge Pérez fueron proclamados como binomio presidencial de esa agrupación política. Humanistas, muchas gracias por este recibimiento, por esta acogida que nos dan. Muchísimas gracias por la confianza que han depositado en mí para encabezar esta cruzada de rescate nacional. Muchísimas gracias por estar aquí en esta gran asamblea. Muchísimas gracias a todos los delegados, a todos los representantes que han venido desde los rincones más lejanos de la patria. Además de los delegados, tenemos aquí también a los candidatos a alcaldes y candidatos a diputados que representarán al Partido Humanista en los distritos electorales. Durante la asamblea, el partido decidió no presentar candidatos al Parlamento Centroamericano. Se cumple un año del sensible fallecimiento del arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Julio Bian Morales, y las eucaristías de los diferentes templos de este domingo fueron oficiadas en su memoria.
Con la celebración de una misa y visitas a las catacumbas de la Catedral Metropolitana, los fieles católicos conmemoraron el primer aniversario del fallecimiento del arzobispo metropolitano Óscar Julio Biam. Sus homilías, especialmente cuando él decía que fuéramos descaradamente católicos, cristianos, descaradamente marianos y descaradamente fuera al principio nuestro Señor Jesucristo. Y a veces sus motivos de él, que él a pesar de ser monseñor, cuando uno lo encontraba, él a uno lo saludaba. Yo lo tengo tan presente en una Pascua en la que él estaba en la tarima y sin conocerlo a uno lo saludaba, le decía uno felices Pascuas y él se bajó a saludarlo, que era muy sencillo, muy amable y él se daba y eran sus homilías en las que él le decía a uno decir, bueno, sí es correcto lo que se está hablando, usted lo está hablando para mí, y él velaba en sus homilías, hablaba mucho sobre nosotros los sencillos y que él nos decía ánimo, sigan adelante, no decaigan. Y de verlo que a pesar de su enfermedad que él tuvo, él nunca decayó, siempre estuvo al servicio de nosotros. Como estamos viendo que cumple un año, queríamos ver dónde quedaba, queríamos visitarlo y saber dónde estaba su resto, ¿verdad? Porque lamentablemente murió, ya no está. ¿Recuerdo que más conservas del arzobispo? Muchas cosas, cuando se paraba Semana Santa, cuando pasaban las procesiones, se paraba ahí a ver todas las andas que pasaban ahí, ¿va? Muchas cosas. Cuando fue también ahí parroquia también. Sí, lo bondadoso que era para su pueblo, pues se puede decir, el pueblo católico. Monseñor Óscar Julio Biam Morales falleció el 24 de febrero del 2018 en un hospital privado de la zona 10 capitalina, víctima de cáncer. Fue el arzobispo número 19 de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y desde su fallecimiento el Papa Francisco aún no ha nombrado a su sucesor. Únicamente nombró a Monseñor Raúl Martínez de manera interina como administrador apostólico. Se recuerda pues al arzobispo de Guatemala a un año de su fallecimiento. Cuántos recuerdos, cuánto dejó a su paso también como salesiano y posteriormente en este ejercicio de la Arquidiócesis de Guatemala, donde llevó la voz cantante de la iglesia durante muchos años. En paz descanse. Bueno, y así debemos también hacer una pausa, pero al volver estaremos hablando de la noticia que hoy se lleva a los titulares a nivel mundial, y es lo que está ocurriendo en el hermano país de Venezuela, que verdaderamente es lamentable. Las imágenes hablan por sí solas y por supuesto que aquí también se las vamos a presentar. Ya volvemos. Tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero los titulares, Luis, amigos televidentes, desde ayer sobre Venezuela eran extensos. Daba mucha tristeza ver esos camiones de ayuda humanitaria que llegaban, que estaban siendo quemados, que no se les permitía el ingreso. La verdad, la comunidad internacional en sí ha hablado fuerte y ha dicho que esta situación no puede continuar así. El puente Simón Bolívar, como ustedes ven, fue el epicentro del caos y desde allá nos va a informar Iván Duque de La Voz de América. Así que adelante, Iván. Venezuela, Nicolás Maduro tomará medidas tras el trágico día de ayer. Todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a hacer las cosas que son necesarias. Segmento cultural de la Universidad Francisco Marroquín y Noticiete. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Olvidando tu pasado, te acordarás de mí. 10 mujeres
puestas en escena entre bailarinas, músicas y vocalistas deleitaron al público con la presentación de Tango Glamour, un espectáculo visto por primera vez en Guatemala. Así inauguró la Universidad Francisco Marroquín el Festival Internacional Bravísimo 2019. Tango es una maravilla porque tiene una poesía, tiene una poética que yo me atrevería a decir que es única en todos los géneros musicales, porque son de una profundidad tal que es difícil verla en otros géneros. El público disfrutó del baile, la sensualidad y la pasión de las artistas que interpretaron tangos reconocidos a nivel mundial. Esto marcó un recorrido peculiar entre el tango y el sexo femenino. Primera parte aparece la mujer luchando, ¿no? Diciendo en el repertorio, en la canción Yo Soy María de Buenos Aires, y aparece la mujer que ha salido a luchar en el siglo pasado y a reivindicar sus derechos, para luego llegar a una mujer que está más en paz con ella misma, que no tiene que salir a pelear, sino simplemente relajarse y ser ella misma. Me di cuenta que la mujer, a pesar de que ha tenido una trayectoria en la sociedad, no estaba aún dentro del tango representada. Pocas mujeres músicas, en la danza el hombre es el que guía y la mujer es la que lo sigue. Y un poco lo que yo quise es, a través de Glamour Tango, contar la historia de qué pasó en esos 100 años de tango en el Río de la Plata, que empezó en las zonas bajas, en los prostíbulos, y cómo hoy en día la mujer puede ser líder en la danza también. La verdad es que me ha gustado muchísimo, no solo el baile y la música, sino también el enfoque hacia la mujer y cómo hemos roto paradigmas durante los años en cuanto hasta cosas que uno no imaginaba, que es el arte. Creo que es parte pues, de una formación universal de uno poder apreciar el arte y poder disfrutarlo. Probablemente uno no está en el campo, en algún campo artístico de artes escénicas, pero el hecho de que la universidad traiga este tipo de eventos sí nos sirve como guatemaltecos para entender más, apreciar más el arte latinoamericano, arte europeo. Yo en lo personal lo valoro y lo disfruto mucho. Sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena. Segmento cultural de la Universidad Francisco Marroquín y Noti7. Hace algún momento le mostrábamos cómo la situación es difícil en la frontera entre Venezuela y Colombia. Están cerrados los pasos fronterizos. El gobierno venezolano ha hecho lo imposible porque no llegue esa ayuda humanitaria y los jóvenes pues se mantienen en una situación desesperada tratando pues de ayudar a sus connacionales. Pero mientras todo esto pasa, el presidente Jimmy Morales, acompañado de la canciller Sandra Jovel, viajó a la ciudad de Bogotá, Colombia, para participar en la 11ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Grupo Lima, que ha sido convocada para encontrar una solución de la crisis política, social, económica y humanitaria que vive Venezuela. El mandatario Jimmy Morales fue invitado por el presidente de ese país, Iván Duque, para asistir a esta 11ª reunión de cancilleres que se celebrará el día de mañana. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se tiene previsto que presidentes, vicepresidentes y cancilleres de los países que conforman el Grupo de Lima y de países invitados asistan a este encuentro. Y por supuesto que toda esta información, Luis y amigos televidentes, ya se encuentra en TN23 Digital para que ustedes la puedan ampliar. No olvide visitar la página www.tn23.tv para mayores detalles. Con esto vamos a la pausa. No cambie. Les deseamos lo mejor en esta semana que inicia.